Bueno, estamos hasta ahí, ¿se está viendo la pantalla? Sí. En primer lugar, bueno, me he saludado, buenas tardes. La Hola. clase de hoy vamos a dar la ecuación de la hidrostática. Va a ser, digamos, relativamente corta porque tengo un examen a las 19, estamos con mesa de examen. Y el ingeniero Heredia también me tiene que acompañar, así que necesito preparar algunas cositas. Así que bueno, vamos a dar un tema que es fundamental, lo vamos a redondear bien y vamos a dejar para la próxima clase y las subsiguientes ya para terminar lo que sería las presiones sobre cuerpos sumergidos, ya sean planos o curvos, los tipos de equilibrio que puede existir en cualquier tipo de cuerpo sumergido, los estables, inestables o indiferentes, y con eso daríamos por concluida la unidad didáctica o la bolilla número 1. Por lo tanto, vamos a estar en condiciones de hacer el práctico. Nos llevaría parte de la clase que viene, y si queda unos minutitos, bueno, lo podremos redondear con algunos temas que siempre quedan en el tintero y que se puede aprovechar. Así que interpreto que la próxima clase estaríamos en condiciones de terminar el teórico para luego empezar con el práctico. Reitero, sería el concepto de lo que es lo que dimos como la bolilla 0 y 1, que están todas agrupadas acá, que es bajo el nombre de presión hidrostática. 0 le digo internamente entre nosotros porque hemos hecho un repaso de lo que son los sistemas de unidades, de lo que son las propiedades de los fluidos y todo ese tipo de cosas. Hemos hablado un poco de densidad, hemos hablado de presión, hemos hablado de viscosidad, y bueno, eso está todo, digamos, desarrollado en lo que llamamos la bolilla número 1. Así que vamos con la ecuación de la hidrostática. Es fundamental, creo que ya lo veníamos mencionando, diciendo de que en la hidrostática es la única bolilla que vamos a ver y se trata de un fluido en equilibrio. O sea, vemos hidrostática, que es equivalente a decir un fluido en equilibrio. Y como dice estática, bueno, se entiende que es en equilibrio estático, es decir, que el fluido no se mueve. Si el fluido no se mueve, esto significa que las sumas de fuerzas tienen que ser igual a 0. Si vamos a particularizar un poquito en lo que es suma de fuerzas, vamos a ver que nosotros estamos en el plano y esta suma de fuerzas la vamos a simbolizar o a representar por suma de fuerzas según el eje Z. Y se llama Z, y ustedes lo están viendo acá en el dibujo, el eje Z, porque es la nomenclatura que sigue el libro y tiene un significado geométrico, ¿no es cierto?, vinculado con lo que es la realidad de cualquier cuerpo, cualquier fluido que está en hidrostática, que es la profundidad. O sea, en la mecánica de los fluidos y en la parte hidrostática, con el eje Z se simbolizan, en definitiva, profundidades.
Por lo tanto, la ecuación va a ser la suma de fuerzas según el eje Z igual a 0. También existen, no se lo nombra por el momento, y si no, sí se hace un caso particular, se lo designa, el eje horizontal como el eje de las X. Que para este caso, para obtener la ecuación fundamental de la hidrostática, no tiene significancia el eje X no tiene significancia. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que un fluido en reposo y si estaba a una misma altura en la hidrostática, las fuerzas según el eje X son iguales y opuestas, o sea que de por sí el cuerpo según el eje X no se mueve, o sea, no hay variación de fuerza según ese eje. Por lo tanto, el eje X en este caso para la obtención de las ecuaciones no se lo va a considerar. Sí, reitero, cuando las fuerzas desempeñen un papel fundamental según este eje, que vamos a ver, aparece esta característica cuando estudiemos un cuerpo sumergido. Estudiemos un cuerpo sumergido, sí, porque va a haber proyecciones según los ejes, y bueno, como en la estática del sólido rígido lo hacemos, vamos a tener que considerar el equilibrio de la fuerza según el eje X, según el eje Z, por ejemplo, y también los momentos eventualmente para considerar. Entonces, en función de esto, reitero, para la ecuación de la hidrostática, vamos a hacer caso omiso de qué es lo que pasa con la fuerza según el eje X, porque el fluido está en equilibrio, está en reposo, y nuestra única variable es según el eje Z. Es decir, que nosotros podremos ir para arriba o para abajo en el eje, y eso es lo que realmente importa, ¿no es cierto? La posición del cuerpo respecto de este eje. ¿Qué es lo que hacemos? Y vuelvo a reiterar el ejemplo. Fíjense, acá en la figura de la izquierda tenemos este cuerpo que yo estoy rayando, que en realidad es una porción de fluido que hemos extraído, digamos, de considerar un fluido en reposo. Este es el nivel, digamos, de ese fluido, el nivel de que entre dos fluidos, el líquido, que es el que estamos analizando, y el gas, que es el que reina por encima del nivel del líquido. O sea, tenemos dos fluidos bajo el concepto de lo que vimos en las primeras clases. Acá tenemos aire y acá tenemos el más común de todo y con el que vamos a movernos, el agua. Nombro agua por ser el más común, pero las ecuaciones van a quedar todas en función de la densidad, así que si después mercurio, alcohol, lo que sé yo, habrá que tener en cuenta la densidad del fluido para el caso particular, ¿no? Pero normalmente, y nosotros como mecánicos, vamos a trabajar con el aire, con el agua, en el más del 90%, 95% de los casos. Entonces, la presión existente sobre la superficie del líquido, acá donde está este triangulito que nos está indicando el nivel que tiene el líquido, es la presión atmosférica. Está acá, es lo que llamamos presión atmosférica. De ese líquido, reitero, que está en reposo, extraemos una porción y hacemos la siguiente salvedad.
Y ojo con la confusión que normalmente nos lleva porque el libro no lo explica y lo da por entendido. Fíjense que acá puesto, si nosotros hemos sacado esta porción de fluido que tiene una altura diferencial de z, hemos puesto que por abajo dice P. Y P para nosotros es la presión, pero sin embargo está simbolizando fuerzas. Por lo tanto, estos vectores que están dibujados acá son fuerzas de presión, que ejercen, reitero, una presión que habíamos denominado la clase pasada como P, un incremento. Decíamos que la presión de un líquido era proporcional a la masa o al peso del cuerpo, que aquí está el diferencial de W, y a estas fuerzas que eran perpendicular al área donde actúa. Ese era el concepto que nosotros habíamos definido de presión. Por lo tanto, habíamos dicho de que si era el producto, recuerden, escalar de dos vectores, vector fuerza y vector área, la presión era una escalar. Por lo tanto, no tengo por qué simbolizarla como si fuera un vector. Entonces, lo que vamos a analizar, como bien lo dice acá, es la ecuación fundamental de la hidrostática, son las fuerzas de un fluido en equilibrio. Entonces, lo que interesa es eso. Pero siempre, recuerden, van a quedar en función a partir de esta ecuación de que P es igual a delta FP sobre delta A. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos, reitero, que la presión es proporcional a la fuerza que actúan perpendicular al área y al peso. Por lo tanto, en la cara esta inferior, tenemos actuando una presión P, porque nosotros hemos extraído, este es el diagrama como si fuera del sólido rígido, ¿no es cierto? Nosotros lo extraemos de esta porción de líquido y como esa porción de fluido está en equilibrio, tenemos que reemplazar todas las acciones que tenemos sobre este elemento y hacer las consideraciones estáticas. Entonces, colocamos las fuerzas debido a la presión en la cara inferior. Como el cuerpo, si bien es infinitesimal, tiene una cierta altura, por más que sea diferencial de z, necesariamente tiene que haber en esa variación de altura diferencial de z, entre este punto y este punto, una variación de presión. Y reitero, tomando esta premisa, si hay una variación de presión, hay una variación de fuerza. ¿Por qué? Porque el área no ha variado. Por lo tanto, en la cara superior aparece lo que conocemos como, o le vamos a denominar P más diferencial de P. Entonces, reitero, esto está en equilibrio. ¿Por qué aparece el más diferencial de P y porque hay una variación de altura? Reitero, el signo más acá nos está simbolizando una variación entre la cara inferior y la cara superior. Del valor escalar P. Bien, entonces, este elemento que lo estamos viendo en el plano también tiene simbolizado que tiene un área. Tiene un área que equivale a tantos metros cuadrados. Y obviamente, como dijimos recién, tiene un peso. Como la masa a nosotros no nos interesa, la masa del fluido no nos interesa, y de acá hasta que finalicemos el estudio tanto de mecánica de los fluidos como de máquinas fluidodinámicas no nos interesa, colocamos la masa en función de la variable que sí nos interesa, que es la densidad. Y eso sí lo vimos, que era
o la habíamos definido, digamos, como el cociente entre la masa y el volumen. Por lo que la masa, bueno, ya sabemos, es la densidad por el volumen. ¿Está bien? Entonces acá aparece, fíjense, la densidad, o sea que el diferencial de peso, y queda, para hacerlo bien, ρ por G por A por diferencial de Z, que es el peso. A por diferencial de Z es el volumen. Ρ por B, con este es la masa. Esta es la masa. La masa por volumen masa, ¿qué dije? Rho por, está bien, volumen, Rho por B, perdón, densidad por volumen, ahí está, es masa. Y bueno, M por G me da el peso. O sea que acá tenemos el diferencial de peso de este elemento que hemos separado. Es decir, en síntesis, como fuerzas actuantes, y ahora sí nombro fuerzas, tenemos en la cara inferior de A metros cuadrados, una fuerza F sub P. En la cara superior, una fuerza F sub P más un diferencial de fuerza, porque hay una variación de la fuerza, porque hay una variación de presión actuando sobre la misma cara. Y el alto o la altura de este elemento infinitesimal es diferencial de Z en coincidencia con el eje vertical o eje de las profundidades diferencial de Z. Bueno, hacemos el equilibrio. Fíjense que acá sí ponemos suma de fuerza, ¿no? Suma de fuerza según el eje Z por la C. Las que actúan en la cara inferior, bueno, es la presión. Ahí sí ve que aparece esta letra, por eso les hacía la salvedad, pero ojo, reitero y discúlpenme que sea cargoso, ¿no? Pues después en el examen pregunto, ¿la presión en escalera es un vector? Y en la mayoría de los casos dicen que es un vector. Y a mí se me ponen los pocos pelos que tengo en la cabeza se me ponen de punta, y al ingeniero Heredia es como si le metieran a 380 voltios. Se pone morocho. Y no, la presión es una escalar, reitero, la que es un vector es la fuerza y el área. Y para que nos dé una escalar, otra vez de nuevo, tenemos que hacer el producto escalar de dos vectores, F y A. Le damos el símbolo, el sentido vectorial al área, y F por A nos queda entonces el producto escalar y nos da una escalar. Entonces, reitero, presión por el área actuando en la cara inferior. Acá sí, fíjense, como es una escalar, como estamos sumando fuerza, estamos sumando fuerza, tenemos que poner el signo. P por A va en el sentido de la Z, por lo tanto acá es positivo. La otra fuerza, la que actúa en la cara superior, obviamente viene dirigida en sentido contrario al de las X, la fuerza. Entonces, P más la variación que existe en la presión por el área. Pero el signo contrario, bueno, se entiende porque van en el sentido contrario. Y obviamente tienen el mismo sentido que el peso. Acá está el peso. Diferencial de W. Entonces, trabajándola, ¿no es cierto? Acá se puede, este P con este A se va a ir con este P y con este A. Y lo mismo este A. Está en todos lados, se lo puedo sacar. Fíjense, esta ecuación que está acá resulta ser de resolver la suma, esto que hemos puesto acá, de las fuerzas según el eje Z. Entonces nos queda diferencial de P sobre ρ es igual a menos G por diferencial de Z. ¿Esto qué es? Es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Cuáles son las variables? P y Z. Una ecuación diferencial de variables P y Z. Quiere decir que acá, cuando ya la resolvemos... Disculpe, sí. puede volver un poquito, me estaba anotando la fórmula y me perdí.
¿A dónde? Decime a dónde quieres. Porque están todas las A tachadas de área. Ah, porque aparecen todos los miembros. En el Ah, primero, en perfecto. el segundo y en el tercero. Y como está igualada a cero, cuando dé espejo se van a ir. ¿Queda Ah, bien, claro? bien, bien. Sí, Es sí, sí, una sí, sí, sí. constante que aparece en todos los miembros. O sea, no he hecho el paso anterior, pero cae de maduro ya a esta altura el partido. Bueno, se entiende. Si Sí, sí, todo no se está haga drama. multiplicado por 5, desaparece. Lo puedo simplificar. Y el P por A tiene acá, tenés un signo positivo y acá tenés un signo negativo. ¿Mm? Entonces las áreas desaparecen, reitero, y desaparece el P por A. Entonces me queda una ecuación diferencial a variables separables en donde tenemos dos variables. Una variable es P, que dice diferencial de P, y otra variable es Z. Entonces, ¿qué me está dando? ¿Cómo varía la presión en función del eje Z? ¿Me siguen, no es cierto? Entonces, tomemos dos alturas a partir del eje 0, este que está puesto acá, Z igual 0, o nivel 0, como ustedes quieran llamar. Tomemos una altura cualquiera Z1 y una altura cualquiera Z2, pero desde nuestro nivel 0. ¿Está bien? ¿Y cómo se resolvía esto? Ya se acuerdan, se lo saben, no es que se acuerden. Simplemente integrando entre esos dos límites para saber qué es lo que pasa entre Z1 y Z2, cómo varía la presión entre P1 y P2. O sea que la diferencial de P a nosotros nos va a decir cómo varía la integral entre P1 y P2, cómo va a variar nuestra presión. Y acá nos va a quedar menos G por la integral entre Z1 y Z2 de nuestro diferencial de Z. En realidad, esa sería la resolución de la ecuación diferencial de variables separables en P y en Z. ¿Estamos ahí? ¿O voy muy rápido? Va bien, profe. Uno que hable. ¿Vamos bien? Bueno, listo. ¿Dónde quedó el 1 sobre P? 1 sobre P no existe. El integral. Sobre PA menos P Perdón, por Rho. A menos Rho. P por A menos Rho por G por A por diferencial de Z igual a Z. Ahí está. ¿Se entiende? Y esta A con esta A, lo que les digo. Tax y tax. ¿Les ha quedado ahí? Sí, sí. Entonces el A se va, no, es independiente. Y al estar, reitero, matemáticamente lo puedo simplificar, pero al estar a su vez igualados a cero, lo simplifico por un lado y por el otro lado, el área es la misma. El área superior, a donde actúa F, y el área, el área inferior donde actúa F, y el área superior donde actúa F más diferencial de F es la misma. Por lo tanto, al tal igual a cero, no tiene incidencia en la ecuación. Al que lo quiera hacer, lo hace. Pero le debería dar eso. Borramos esto porque si no, no se va a entender, pero ahí tenemos la resolución de la ecuación diferencial. Fíjense, aparece que es G por Z2 menos Z1, integrando esto, es igual a P1 menos P2 sobre Rho. ¿Está bien? El límite superior menos el límite inferior. Al signo lo cambiamos para que nos quede acá P1 menos P2. ¿Qué significa esta ecuación? Fíjense. Nos dice que la variación de la presión, porque está puesta en forma diferencial, tiene un signo menos. O sea que matemáticamente esto
tiene un significado y que tiene que concordar casualmente con lo que pasa en la realidad, con la explicación del fenómeno físico. ¿Y por qué es ese signo menos? Porque nos dice que, o bien, si la altura disminuye, o sea, si la altura aumenta, ¿no es cierto? La presión tiene, La lo fuerza estoy de diciendo presión mal. sería mayor en magnitud hacia abajo. No, si la altura, en realidad, como estamos con el nivel 0 abajo, a un mayor incremento de delta Z, ¿cómo sería el incremento de delta Z? ¿No? Ahí me trabé, yo por eso les quiero ir. A un mayor incremento de delta Z o del diferencial de Z, hay un decremento de diferencial de P. Quiere decir que si este cuerpo lo sacamos de acá, la variación de presión va a ser menor. ¿Por qué? Porque la altura ha disminuido. Entonces, la presión, el incremento de alturas nos da una disminución de presión. Y el decremento de alturas, o sea, cuando nos vamos más hacia abajo, nos da un incremento de presión. ¿Está bien? Es decir, que la presión en el fondo, con Z igual a 0, va a ser la más grande. Y a medida que empieza a disminuir Z, la presión tiene que empezar a disminuir, pero disminuir en el sentido desde 0 hacia el nivel superior. ¿Se entiende? O dicho de otra forma, si Z aumenta, P disminuye. ¿Está bien? ¿Cómo aumenta Z? Desde 0 para arriba. ¿Está claro eso, no? ¿Y cómo disminuye Z? Desde arriba para abajo. Entonces la presión se contrapone. Si me voy más al fondo, o sea que Z ha disminuido, la presión ha aumentado. Y si me voy más a la superficie, ¿qué ha hecho Z? Ha aumentado, entonces la presión tiene que disminuir. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Bien. Parece contradictorio, pero ojo, el nivel 0, por eso es importante considerarlo, es el inferior, ¿no? Entonces, Z disminuye para arriba, perdón, Z aumenta para arriba, por lo tanto, P disminuye. Hasta yo me equivoco. Z aumenta para arriba, por lo tanto, P disminuye. Y Z disminuye para abajo, se acerca al 0, por lo tanto, P aumenta. Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá para pasar de esta ecuación? Mucho gregre para decir Gregorio. Para pasar de acá para acá, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos todo el subíndice 1. Otra forma de expresar esta expresión es poner qué es lo que pasa con el subíndice 1, o sea, a la cota Z sub 1. Ponemos P sub 1 sobre ρ más Z1 por G, o sea, P sub 1 sobre ρ, acá fíjense es negativo, G menos Z1 lo paso para allá, me va a quedar con signo positivo. O sea, separo su índice, lo que ocurre a la altura Z1 con la presión P sub 1 y lo que ocurre a la altura Z2 con la presión P sub 2 y a esa altura Z2. Bueno, esto, como las alturas Z1 y Z2 son cualesquiera, se ve que se puede escribir concretamente, me está diciendo, P sub 1 sobre ρ más Z1 por G es igual a P sub 2 sobre ρ más Z2 por G igual a P sub 3 sobre ρ más Z3 por G, si Z3 una. Por lo tanto, yo puedo concluir de que P sobre ρ más Z por G es igual a constante. P sobre ρ más Z por G es igual a constante. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. P sobre ρ más Z por G igual a C. C es una constante. Otra forma de expresarla y en la cual nosotros nos sentimos bastante cómodos es esta que está acaba de aparecer acá.
Fíjense, si a la ecuación, vamos a escribir acá, P sobre ρ más Z por G igual a constante. Si yo a esta ecuación la divido ambos miembros, como la tengo igualado a una constante, si yo divido ambos miembros por G, me queda P sobre ρ por G más Z por C sobre G, y llamémosle igual acá. ¿Qué quiero simbolizar con esta? Que esta C es distinta de esta C. Si bien es una constante, porque yo he dividido por G, se sigue manteniendo la constante, pero esta constante C de la ecuación fundamental de hidrostática es distinta a esta otra. ¿Por qué? Porque esta ecuación, la segunda, esta que está acá, esta, ¿en qué va a venir expresada? Z, ¿qué es? Metro. Bien. Y acá, en esta ecuación, vamos a tener una unidad de presión en nuestro sistema internacional, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, fíjense, está dividida por la unidad de masa, nuestro sistema internacional es másico. Esta segunda expresión, la que tiene el número 2 acá, si a esta la llamamos 1, también es ecuación fundamental de la hidrostática, pero está expresada en metros. Nosotros vamos a usarla muchísimo a esta ecuación, muchísimo, muchísimo. ¿Está bien? Es una de las expresiones que más vamos a usar, es esta, es decir, la presión dividida en ρ por G nos da directamente en metros. Nos va a dar metros equivalentes de columna de agua, de presión, de agua o de mercurio. El de mercurio ya no se utiliza el Torricelli, como habíamos visto en la clase pasada. Pero tanto una como la otra nos expresan la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Me queda claro eso? Si bien ambas nos hablan y nos ponen que es igual a C, la primera ecuación tiene una C distinta a la segunda, pues son unidades distintas, ¿no? ¿Está bien? La primera que la segunda. Una viene expresada en metros y la otra va a venir expresada en realizar el cociente. Fíjense acá, el más fácil es Z, que va a estar en metro, y la G, que es metro por segundo cuadrado, nos va a quedar metro cuadrado por segundo cuadrado, que después le vamos a dar un significado a esta unidad. Esto se llama, va a quedar en metros cuadrados, segundo cuadrado. Y ya van a ver después, cuando veamos dinámica, de qué se trata eso. Pero esto representa, cuando el fluido está en movimiento, para no dejarlo con la duda, esto representa energía. Por lo tanto, esto es una medición o una medida de energía. Esto nos da una idea de la energía que tiene el fluido. Ya lo vamos a emplear. Y ahora, para que no se queden, digamos, con la duda, metro cuadrado, segundo cuadrado, tiene un simbolismo, un significado físico bien, bien concreto, y que es energía del fluido. Pero para ver energía, tenemos que tener el fluido con las fuerzas estas que están acá,
esta fuerza ya no puede ser igual a cero. La suma de fuerzas, según cuál, va a ser distinto de cero. Esto es dinámica. Y ahí sí tiene explicación el principio de la energía, es obvio. Porque el trabajo aquí es igual. Trabajo como energía. ¿A qué es igual el trabajo? O energía. Jules. ¿A qué es igual? Fuerza por distancia. Bien. En general, ¿no? Si hay una distancia, acá, ¿qué me está diciendo? Que hay un desplazamiento. Y si hay un desplazamiento, significa que el cuerpo tiene una velocidad. ¿Me siguen? Por lo tanto, la resultante de la fuerza ya no puede ser igual a cero. Ya es distinto de cero. Entonces hay velocidad. Si hay velocidad, ya podemos hablar de energía. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, de ahí la unidad de metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Ah? Tiene un significado físico bien, bien concreto. Y lo vamos a ver en dinámica que a esto, tanto esto como esto, la vamos a aplicar a las ecuaciones. La vamos a aplicar. Y ahí se van a terminar de dar cuenta cómo es la cosa. Pero bueno, la ecuación fundamental de la hidrostática nos dice eso. De que permanece constante en un fluido en equilibrio la variación, bien digo, de presión y la altura. En un fluido, reitero, cuya suma de fuerzas sea igual a cero o estemos en la hidrostática. Esto se emplea muy bien con estos instrumentos que se denominan manómetro. Algo habíamos visto la clase pasada. Y bueno, acá vamos a volver para que ustedes vean cómo la aplicación de esto nos determina los instrumentos de presión y manómetro. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que había una forma de medir la presión atmosférica? Y era tomando un elemento, se llamaba, ¿se acuerdan? Barómetro, tomando un elemento y haciéndole el vacío en una parte de él. ¿Para qué? Para que directamente la deformación sea proporcional a la columna de aire que actúa sobre el instrumento. Bueno, acá fíjense, tienen una columna de mercurio en donde en la parte que posee aire, que es esta, que en realidad no tiene nada, fíjense, la presión es nula. La presión es nula. O sea, es como si uno hubiera puesto ahí una aspiradora, le sacamos todo el aire e introducimos este tubo dentro de esta cuba que tiene, obviamente, mercurio. Bien. ¿Esto está en equilibrio? Sí. ¿Por qué? Porque la columna alcanza una altura determinada respecto a un plano de referencia y se queda quietita ahí. Es decir, que la suma de la fuerza que vimos recién según el eje Z, si uno quiere poner así, el eje Z, tiene que ser igual a cero. Bien, ¿cómo nos vamos a manejar de acá? Y esto lo vamos a practicar en los trabajos prácticos y en lo que sea. ¿Cómo nos vamos a manejar? Tomando planos de referencia y planteando la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Cómo lo hacemos a eso? Siempre el plano inferior es el que va a tener cota igual a cero. Siempre. El Z igual a cero es el plano inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con la columna, con la parte de arriba acá. A eso le llamamos sección 1. Y a esta que está acá, la inferior, cuya cota o plano de referencia Z igual a 0, le ponemos P sub 2. ¿Para qué? Para utilizar los mismos subíndices de que vimos recién en la anterior filmilla. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Miren, aplicar la ecuación
fundamental de la hidrostática, decimos que en 1, o sea, en la parte superior, reina la presión P1. ¿Está bien? O sea, acá tenemos la presión P1. Dividido, me decía la ecuación, en ρ por G. Como acá es mercurio, hacemos la particularidad de la densidad del mercurio y no del agua, porque es mercurio, y lo dividimos en G. O sea que eso es la presión que tenemos en 1. Más, nos decía, la altura, fíjese que ya queda solo Z, ¿por qué? Porque está dividido en ρ, ¿no es cierto? Acá sería ρ por C, por Z, pero como la dividimos, desaparece, nos queda Z1, o sea que tenemos la presión en 1 más Z1, o sea, la altura respecto a nuestro plano de referencia, tiene que ser igual a la presión en 2 dividido ρ del mercurio por G más Z2. Esto es la ecuación fundamental de la hidrostática. Y fíjense que ya hemos utilizado la segunda forma. O sea que la vamos a tener en metro. ¿Qué es lo que hacemos en la ecuación fundamental del hidrostático? Bueno, reemplazamos. Como dijimos que acá hicimos el vacío total, la presión vale 0. Por lo tanto, esto vale 0. Y esto vale 0, esto no se considera. A Z1, la altura, le llamamos L. A esta altura le llamamos L. ¿Por qué le llamamos L? Porque acá se puede poner una regla y medir la altura que se eleva al líquido. ¿Está bien? Z1 se llama L. ¿Qué presión actúa en 2? Y acá están actuando las fuerzas de presión de la columna que está por arriba de la cubeta, que es la presión ambiente. Ahí está, presión ambiente. ¿Y cuánto vale Z2? 0, porque es el plano de referencia. Por lo tanto, esto se anula. Fíjense, nos queda P2 sobre ρ por G del mercurio es igual a Z2. Por lo tanto, P2, como sabemos que la única presión actuante es la atmosférica, nos queda que la P ambiente es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por lo que leamos en una regla puesta al lado. 5 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Reemplazamos por sus valores, fíjense que ρ por G nos queda que es una constante, ¿cierto? Porque se sabe que el ρ del mercurio es igual a 13.600 y bueno, G es igual a 981 metros por segundo cuadrado. O sea que la presión ambiente en definitiva es igual a una constante K, llamémosle, por L. Medimos cuál es nuestra única incógnita. Le ponemos una regla al lado y sabemos cuánto vale la presión ambiente. Este elemento, siempre que esté de 0 ahí, tenga 0, se llama barómetro. Y nos da la P ambiente. Si P es distinto de 0, ya es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, hemos utilizado la ecuación de la hidrostática para determinar el valor de la presión ambiente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Estos son, si ustedes lo ven ahí, elementos que nos sirven para, aplicando la ecuación de la hidrostática, poder determinar presión. Fíjense,
Esto que está acá a la izquierda, esto, puede ser acá tranquilamente un caño en donde uno tiene la presión ahí P5, un caño con agua. Le conectamos a este caño con agua un elemento con mercurio. Paso número 1, ¿qué hacemos? Designar los planos de referencia. Para designar los planos de referencia los vamos a tomar siempre como base, siempre a numerarlos. Acá tenemos el plano de referencia 5, el plano de referencia 4, el plano de referencia 3, el plano de referencia 2 y el plano de referencia 1. ¿Está bien? Entonces, si por este caño circula un líquido como puede ser el agua, nosotros queremos saber qué presión reina en 5. Esta es nuestra incógnita. P5. ¿Cuánto es la presión que tiene el líquido en este tubo? Bueno, le conectamos un manómetro. Cuando la columna se estabiliza, significa que este líquido, el mercurio, está en equilibrio. Y si el mercurio está en equilibrio, la suma de fuerzas según el eje Z tiene que ser igual a 0. Ojo, que si uno conecta a este elemento, a este caño, y ve que la columna baja y sube, acá, en esta parte, es inestable, baja y sube, lo mismo que acá, se mueve, en definitiva, no hay que hacer lectura. ¿Por qué? Porque ahí todavía estamos en una etapa de transición y no se cumple que la suma de las fuerzas sean iguales a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Exactamente lo mismo que hicimos recién, fíjense. Tomamos el nivel inferior, y ahí cortamos. Y empezamos a sumar el peso de las columnas que existen por encima del nivel inferior que yo he tomado. En este caso, es P2, fíjense. Si uno hace acá al costadito, esa columna, ¿cómo nos va a quedar? Así. Tiene mercurio. Acá está 2 y acá está 1. ¿Qué me dice la ecuación de la hidrostática? Que esta columna está en equilibrio. Por lo tanto, la suma de fuerza tiene que ser igual a 0. ¿Cómo lo explico esto? Digo que la presión acá en 2, esta, es la presión en 1 más el peso. Déjenme un poquito acá, le cambio el colorcito para que lo vean. Este es el peso del mercurio. Entonces, la presión en 2 es igual a la presión en 1 más la densidad del mercurio por la gravedad por L. Esta es la presión acá. ¿Por qué? Porque esto, la fuerza de presión acá y la fuerza de presión acá tienen que ser iguales a 0. Pasa que P1 es igual a 0 por la condición del problema, digamos, hemos hecho vacío ahí. Entonces, si P1 es igual a 0, nos queda directamente de que P2 es la densidad del mercurio por la gravedad por L. Y tenemos la presión en 2. O sea, tenemos la presión en este punto. Como en la columna está en equilibrio, y habíamos visto que una de las propiedades de la presión nos decía de que a igual altura las presiones eran idénticas, nosotros podemos decir de que P2 es igual a P3, o sea que si este es 3, que de hecho lo es,
y están a la misma altura, P sub 2 es igual a P sub 3. Por lo tanto, la presión acá en 3 es igual a 2, o sea que es ρ del mercurio por G por L. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Luego Sí, profe. podemos ir al punto 4, que es el que sigue. Y fíjense que 4 y 5 están a la misma altura. Por lo tanto, ya de antemano vamos a saber que P sub 4 y P sub 5 es la misma. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Miren, de 3 a 4 ya no tengo mercurio, sino tengo, supongamos, que sea agua. Como han dicho que aquí había agua. Y habíamos dicho de que la variación de presión era inversamente proporcional a la altura. Fíjense, el punto 4 tiene una densidad de fluido distinto, por lo tanto, es necesario considerar el peso de la columna, esa chiquitita. Acá hay agua. Esto es A. Acá está P sub 4, que sería acá, y acá está P sub 3. Entonces, el peso, recuerde que acá hay mercurio, ¿no? Hay mercurio. Entonces, acá hay mercurio. Entonces, la presión en 4, como 4 está por encima de 3, fíjense, 4, a ver, no debería poner 4, sino debería poner Z4 es mayor que Z3. Entonces, como regla mnemotécnica, cuando el punto está por encima, va el signo menos. Por lo tanto, la presión en 4 acá arriba, o acá, va a ser la presión que tengo acá abajo en el mercurio, P sub 3, menos el peso de la columna de agua, menos ρ por G por A. Menos. ¿Por qué el menos? Porque el Z4 está por arriba de Z3. Por lo tanto, la presión tiene que, al estar por arriba, recuerden, signo cambiado, la presión tiene que disminuir. Y la planteamos con la densidad del agua. Bueno, ya sabemos cuánto vale P sub 3, que es igual a P sub 2, que vale ρ del mercurio por G por L, menos ρ por G por A. O sea que en definitiva, P sub 4 me queda ρ del mercurio por G por L menos ρ por G por A. Bueno, 4, como está a la misma altura de 5, que es la presión que estoy buscando, me queda ρ del mercurio por G por L menos P por A. Menos ρ por A, perdón. O sea que en definitiva, si uno mide esa altura, L, si uno mide L, tiene el valor de la presión de esta columna. Y si le restamos A, que también se puede medir, L menos A, que va a ser L menos A, va a ser esto, nos va a quedar el valor que reina de la presión del fluido en este tubo. Planteando, reitero, la ecuación P sobre ρ por G más Z igual a C. La ecuación fundamental de la hidrostática. P sobre ρ por G más Z igual a 0. ¿Cómo se plantea eso? El equilibrio de las columnas. Este caso
hay dos tubos, fíjense, en donde acá reina la presión P sub 1 y acá reina la presión P sub 2. Acá reina la presión P sub 2 y acá reina. Directamente, fíjense, midiendo la diferencia de altura entre ambas, nos va a dar la diferencia de presiones que existe entre los dos tubos, entre el tubo 1 y el tubo 2, P1 y P2. Esta está planteada en forma directa, esta ecuación, planteando los equilibrios de las columnas, que ya van a ver en el práctico. El ingeniero Heredia tiene una regla mnemotécnica que se las va a indicar, pero estas van a ver que la presión directamente acá va a salir de plantear el equilibrio. Acá le hicimos una por una las columnas en esta parte, porque es la primera vez que lo hacemos. Pero si uno plantea exactamente lo mismo acá, planteando las ecuaciones entre esos dos niveles y teniendo en cuenta de que esto es agua y esto es mercurio, vamos a llegar a esta ecuación. Lo importante acá es poder determinar que se puede sacar presiones diferenciales también teniendo en cuenta el equilibrio hidrostático entre dos fluidos. Obviamente, si uno mira, si le sacamos un poquito, borramos todo esto, fíjense que si uno mira este elemento, por la altura que tienen las columnas de mercurio, obviamente la presión P sub 1 es mayor que la presión P sub 2, porque fíjense la altura que tiene del lado este frente a la altura que tiene el mercurio de este lado. Entonces obviamente la presión acá es mayor, y es mayor porque el nivel es menor. O sea que este fluido está empujando el mercurio con más fuerza de presión que este otro fluido de este lado, porque acá la columna es más alta. Entonces vuelve a aparecer a mayor presión, menor altura, y la variación, digamos, inversa entre presión y altura. Lo importante, fíjense cómo se puede sacar la diferencia. Este sería el delta P entre los dos tubos, que es igual a la longitud que se mide acá. Acá está la regla, como lo dice ahí, por la gravedad. Y bueno, acá aparece la densidad del mercurio y la densidad del líquido en cuestión, que normalmente esto es agua. O sea, con esto y esto son datos, se los conoce. G también. Por lo tanto, midiendo la diferencia de altura entre esta columna y esta columna, nos da a nosotros el valor de la diferencia de presiones entre un tubo y el otro. Hay un instrumento de presión que se llama manómetro de Bourdon, y que yo quiero que vean cómo se miden, y esto acá nomás llegamos, cómo se sirven para medir las presiones. Son unos relojitos que aparecen en cualquier instalación donde se mide la presión. Me interesa que los conozcan, y la clase que viene vamos a retomar el tema desde este punto, pero vean cómo se puede hacer para medir presión. ¿Se escucha ahí? Sí, No, profe, lo profe. escuché. Sí, sí. Sí. No, ¿No? Y no, ahora, no se Pensé que escucha. vos en video no se Ah, escucha. se escucha. ¿sabe lo que no encuentro? No sé, Martín, si vos me puedes dar una mano. Para Decime. compartir pantalla, Sí, antes me aparecía y ahora no lo encuentro. Cuando comparto pantalla, me aparecía si sí. quería compartir sonido y esas cosas. Ajá. ¿Y los tres puntitos no lo Ahora, tenés ahí? no. Mm,
no sé qué puede haber pasado antes, se habrá actualizado. Bueno, Eh, no lo escuchan en definitiva. Nuevamente Bueno, listo, no hay problema porque yo se los explico. Lo voy a ir parando. Acá están viendo lo que está a la izquierda. Lo que está a la izquierda es el tubo, un manómetro que se llama de tubo de Bourdon. Este que dice entre 0 y 10 bar es lo que se denomina tubo de Bourdon. Ya van a ver bien qué. Y lo que está a la derecha es lo que se denomina de membrana. Un manómetro de membrana. Bueno, lo que tienen ahí, el principio de funcionamiento que es distinto. Fíjense, espérense. Fíjense, el de la izquierda es lo que se denomina tubo de Bourdon. Tiene este elemento que es un tubo aplastado y que va directamente asociado a lo que es el sistema que mueve la aguja. En cambio, este otro tiene acá una membrana. Fíjense, la presión a medir aparece en ese orificio y acá la presión a medir aparece por este orificio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ahí lo están viendo, ¿ve? El tubo se deforma según la presión. Ahí está la membrana, la están viendo, y lo que está en celeste, digamos, es la presión del líquido. Van a ver cómo deforma la membrana que está marcada en negro y ese movimiento se transmite a la aguja. Entonces ahí ven cómo al empujar la membrana, el elemento que está adosado a ello, transmite el movimiento, acá a la derecha lo ven en corte, transmite el movimiento a la aguja. La utilidad es que al ser un área, se vuelve a utilizar la ecuación de la hidrostática en este caso. Al ser un área más grande, las presiones pueden ser más chicas. ¿Por qué? Porque la fuerza va a ser considerable, digamos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el área es grande. En definitiva, lo que estamos utilizando acá es la fuerza de este elemento que es el que mueve el engranaje para que la aguja deflecte. Bueno, ahí tienen un poco ustedes las variaciones en las que se usa el de la izquierda, que sería el del tubo de Bourdon, para presiones considerables, y el de la derecha para presiones menores. Este de la derecha se utiliza mucho en las instalaciones termomecánicas de la red de incendios y todo lo demás, la de membrana. Ahí habla de las condiciones de seguridad que brinda el de la membrana
porque puede soportar mayores presiones que el del tubo Bourdon sin romperse. Eso dice que la protección que tiene la membrana es de 5 veces el fondo de escala. Acá está diciendo que son 100 milibares y que la protección, bueno, en esta marca comercial, Vica le llama, ofrece 5 veces, o sea, una sobrepresión hasta de 500 milibares, y la membrana esta que está a la izquierda no tiene ningún problema en resistir la presión. Sigamos. A ver si nos venimos. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo están actuando las fuerzas de presión sobre la membrana? Sí. Bien. Bueno, ahí lo que está diciendo es que a la membrana se la puede recubrir con materiales, y por lo tanto lo que está en verde, que es la presión del líquido a medir, puede ser un líquido corrosivo, puede ser cualquier tipo de sustancia que no va a dañar el mecanismo porque tiene un contacto indirecto. Fíjense que el actuador el émbolo, que es el que actúa cuando la membrana lo presiona, está separado de lo que es la medición de la presión. Entonces ahí está poniendo PTF, el polietileno reforzado, o noro también, no sé, depende para los ácidos, no sé, el Hastelloy, no sé qué es. Entonces así se lo protege al manómetro con contramedios agresivos. Entonces, estos son dos tipos de manómetros, y ya lo vamos a retomar un poquito la clase que viene. Voy a ver para ver si se los puedo pasar. Si no, lo subo a la página para que lo escuchen al audio, o si no, búsquenlo en YouTube, no hay ningún problema en la explicación, para que veamos las condiciones con las cuales estos instrumentos nos permiten a nosotros medir presiones que se denominan presiones relativas, ya sean excedentes o negativas. Bueno, ingeniero, yo estoy medio apuradito, ya me parece que me pasa, o no sé qué hora es, pero deberíamos cortar acá Sí. para... Son las 19:01. Bien, entonces, y seguir el día jueves a las 7 con esto, terminar. Bueno, voy a retomar el tema de lo que son la ecuación de la hidrostática, vamos a hacer un repaso, ponemos el videito lo voy a subir y continúa. Perfecto. Bien, Perfecto. no hay problema. Muy bien, alumnos. Nos vemos, ingeniero. Meta, Suerte. profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.